Hola chicos de la materia de química. Pues vamos a iniciar la sesión número 2 que se llama materia y energía. Entonces vamos a iniciar con la definición de materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. En otras palabras, pueden decir que materia es lo que se puede percibir a través de los sentidos. O sea, puedes verlo, puedes tocarlo, puedes palparlo, puedes olerlo, etcétera. En cuanto a la clasificación de la materia, para su estudio se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son los elementos, aquellos que encontramos en la tabla periódica, y los compuestos. Realmente muchos de los elementos que tenemos en la tabla periódica no se encuentran simples así en la tabla, sino que mediante procedimientos físicos o procedimientos químicos tuvieron que ser separados. Caso del hidrógeno, por ejemplo, o del oxígeno, tuvieron que ser separados porque son moléculas diatómicas. En cuanto a las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Bien, clasificación de la materia en sustancia pura. Como habíamos visto, son elementos que no pueden descomponerse en otros. O sea, ya es lo más simple que se puede encontrar uno en la naturaleza en cuanto a elementos, el caso del oro, plata o cobre. Y tenemos también compuestos. Los compuestos tienen la característica de que pueden ser separados en sus partes integradoras, el caso del agua, H2O, o las moléculas diatómicas de hidrógeno y de oxígeno que ya habíamos mencionado hace rato. Y tenemos las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se encuentran hechas por varias sustancias relativamente fáciles de separar, pero a simple vista no se pueden separar sus partes. El ejemplo es del agua de mar. Aparentemente es una sola sustancia, pero nosotros sabemos por la experiencia que de ahí podemos obtener diferentes tipos de sales. Y tenemos las mezclas heterogéneas. Tiene la característica de que sí podemos ver las partes que la componen. El caso típico es el del agua y el aceite. Si usted la revuelve, espera un poco de tiempo, va a ver que el aceite va a ir en la parte de encima del agua. Hay otro tipo de mezclas heterogéneas. Puede ser cuando mezclamos arroz con frijol, en crudo, claro está. Serían mezclas heterogéneas porque a simple vista pueden ser separadas. Bien, tenemos también que estudiar cuáles son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se dividen en físicas y en químicas. En cuanto a las físicas, son propiedades que no afectan la composición química de la sustancia, pero las propiedades químicas son las propiedades que tienen que ver con su capacidad de reaccionar con otras sustancias. En cuanto a las propiedades físicas, pueden ser extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia, mientras que las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de propiedades extensivas de la materia. Tenemos el volumen, que se refiere al espacio en 3 dimensiones que ocupa la materia, es decir, qué tan grande puede ser algún cuerpo. Tenemos la inercia, que es una cuestión física, es la capacidad de la materia de oponerse o no al movimiento. Es decir, algo que está muy grande pues es difícil de moverse, algo que está pequeño no es tan difícil moverlo. El peso es la fuerza de atracción que ejercen dos cuerpos entre sí y es causada por su gravedad. Aquí luego hay una confusión entre peso y masa. Resulta que el peso se refiere más bien a una cuestión de fuerzas de atracción que tiene la gravedad sobre cualquier cuerpo. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre masa y peso. La característica de la porosidad es la capacidad que tiene la materia de absorber gases o líquidos debido a los espacios intermoleculares que presenta la materia. Entonces casi todos los cuerpos son porosos, incluso las paredes son porosas. Tal vez no puedan ser atravesadas por algunos gases líquidos, pero a veces pueden ser separadas por las luces, unas luces muy intensas. Entonces
la mayoría de los cuerpos son porosos. Impenetrabilidad se refiere a la característica en la que dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio, o sea, en el mismo lugar, en el mismo momento. Pueden estar en el mismo lugar, pero no en el mismo momento, ¿verdad? Entonces los cuerpos no son penetrables. Elasticidad, capacidad de recobrar su forma, la capacidad de los cuerpos, cuando son estirados, pues estos vuelven a tomar su forma, porque resulta que algunos cuerpos tienen memoria, y esa memoria, aunada con la característica de la elasticidad, les permite recuperar la forma anterior, caso de los resortes, caso de las ligas, tensores, etc. Y la divisibilidad es la característica en que la materia se puede fragmentar en partes más pequeñas. Bien, tenemos las propiedades intensivas de la materia. Estas no tienen que ver con la cantidad. La primera es la dureza, es la capacidad que tiene la materia de ser rayado o no por otro. Entonces, uno de los materiales más duros es el diamante, y el diamante puede rayar el acero y otras piedras preciosas, dada su dureza. El punto de fusión se refiere a la temperatura a la cual la materia en estado sólido pasa al estado líquido. Y sí, chicos, no nada más es el caso del agua, que cuando baja la temperatura se vuelve sólida, y cuando aumenta la temperatura del agua pues se vuelve gas. En realidad todos los cuerpos pueden pasar del estado sólido al líquido, exactamente todos, incluido el acero. Si se eleva tanto la temperatura, va a llegar al rojo vivo, y del rojo vivo va a llegar un momento en que es tanta la estimulación entre las moléculas que componen al acero, que éstas empiezan a moverse y se logra una movilidad. Pero para esto se requiere un punto de ebullición, o sea, el incremento de una temperatura. La solubilidad es la capacidad de la materia de poder o no disolverse en otro. Entonces la sal es muy soluble, por ejemplo, el Alka-Seltzer, muy soluble. Los polvitos estos de sabores, que sabor, qué sé yo, de piña o sabor fresa, etcétera, de esos polvitos que venden en la tienda, son precisamente que contienen esta característica de que pueden disolverse en otro. Está el olor, que es la sensación resultante del estímulo del sentido del olfato. Entonces cada tipo de materia tiene un tipo de olor, o a veces hay similitudes, pero realmente si nosotros todos lo olemos parecido es porque tendríamos alguna afección en el olfato, porque dependiendo de la composición de la materia sería su olor. El brillo es la capacidad que tiene la materia de reflejar la luz. Algunos reflejan la luz más que otros, los metálicos reflejan más, digamos, que la madera, pero efectivamente toda la materia tiene la capacidad de poder reflejar la luz. Bien, en cuanto a los estados de agregación de la materia, ¿qué es? Dice que es la forma en la cual se presenta la materia dependiendo de la temperatura y la presión a la cual se encuentra. Entonces, los estados de la materia que nosotros conocemos así muy comúnmente es el sólido, líquido y gaseoso, no son los únicos. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver rápidamente cuáles son las características que tendría el estado sólido en cuanto al comportamiento de las moléculas, de la fuerza de cohesión, la forma y algunos ejemplos. En el caso de las moléculas en estado sólido son muy unidas, son muy estrechas, casi no hay espacio entre ellos. Entonces pues ahí se manifiesta la dureza que tienen los sólidos. Pasamos al siguiente estado de la materia, el estado de agregación es el líquido, que las moléculas están ligeramente separadas y tienen movimiento. Y el otro estado de la materia es el gaseoso, donde las moléculas están muy separadas y se mueven libremente, casi a su antojo. Hay un punto de cohesión muy débil en realidad. Las fuerzas de cohesión en el caso de los sólidos es muy intensa, en los líquidos es moderada y en los gases es muy débil. Respecto a la forma de los sólidos es definida, es decir, una piedra conserva esa forma dada su dureza,
Un pedazo de vía de tren, por ejemplo, también conserva su forma debido a su dureza. Pero ¿qué pasa con los líquidos? Estos no conservan una forma definida. Esta va a depender del recipiente que lo contenga. Y los gases, pues ya ni se diga, ¿no? Los gases tienen forma muy débil y también dependen del recipiente que lo contenga. Ejemplos del estado sólido sería la madera. Ejemplo del estado líquido, el vinagre, por mencionar, pero está el agua, el aceite, algunos otros líquidos, fluidos. Y el caso de los gases, un ejemplo sería el vapor. Bien, vamos a ver los cambios de la materia. Los cambios de la materia pueden darse por fusión, que consiste en el paso del estado sólido al líquido. Vamos a tomar como referencia, para entender estos cambios de la materia, vamos a tomar como referencia el agua. Estado sólido es cuando está a temperatura de 0 grados aproximadamente, ya está convertida en hielo, pero incrementamos la temperatura después de los 0 grados y pasa de ser hielo a ser agua. Entonces, eso es la fusión. La vaporización es que estando en estado líquido pasa al estado gaseoso. Entonces se incrementa la temperatura, se empiezan a mover las moléculas y empiezan a separarse estas y se convierten en gases, de líquido a gaseoso. Pasamos al siguiente, que es la condensación. Dice que es el paso del estado gaseoso al líquido. Un ejemplo que ustedes pueden observar así simplemente es cuando compran una coca. Entonces ven que en el ambiente hay moléculas de H2O y resulta que estas moléculas suelen adherirse al envase de este refresco frío y empezamos a ver como que aparecen ahí unas gotitas de agua, y exactamente eso son. No se salió el líquido del recipiente, se pegó, el agua se pegó del ambiente por la condensación, por la diferencia de temperaturas entre el líquido que está dentro y el agua que está afuera, y se convirtió del estado gaseoso al estado líquido. Es lo que pasa con las nubes, por ejemplo, ¿ah? Las nubes andan por allá flotando en forma de hidrógeno, de oxígeno, baja la temperatura y se convierten en líquido. Está la solidificación, que es el paso del estado líquido al sólido, lo típico cuando hacemos hielo en la casa, en el refrigerador metemos un poco de agua y ya después de un tiempo esa agua se convirtió en hielo. Entonces, las piedras volcánicas en algún momento eran líquidas cuando eran lava, pero cuando bajó la temperatura de esa lava, pues se convirtió en una piedra volcánica. Es el caso de la solidificación. Sublimación progresiva es el paso del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Entonces, aquí un ejemplo es el de la naftalina, esa que usaban las abuelitas para conservar la ropa, de que no se la comieran las cucarachas. Son unas bolitas así blancas que tienen un aroma muy peculiar, parecido al alcohol, no es igual, parecido al alcohol el olor. Resulta que se van haciendo más pequeñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan cuando emiten su olor es porque se están convirtiendo en gases. Pasan del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. También las pastillas esas que usan para los baños, si alguien tiene en el baño de su casa, esas pastillas ven que no se convierten en líquidos, sino que estaban ahí sólidas y pasan a generar un gas, que es el aroma que nosotros percibimos. Y tenemos la sublimación regresiva, es el proceso inverso exactamente. Es el paso del estado gaseoso al sólido sin pasar por el líquido. El ejemplo que pone la guía es el de la escarcha. Anda por ahí el H2O flotando, bajó la temperatura y pasó sin convertirse en agua, ese H2O, sin convertirse en agua líquida como nosotros la conocemos, pues la común, se convirtió en un pedacito de escarcha. Esos son los cambios de la materia. Les decía que hay otros estados de agregación de la materia, pero no son considerados para el estudio normalmente, nada más lo mencionamos como dato curioso. Tenemos los cristales líquidos, el caso de las pantallas que usan generalmente las calculadoras, como las que ustedes usan en matemáticas, en física y que usaron en química. Estas se comportan al mismo tiempo como líquidos y como sólidos. Tenemos el plasma, es un gas que conduce la corriente eléctrica, pero es eléctricamente neutro. Es el material con el que hacen las pantallas estas de televisión modernas, y tuvo un descubrimiento inicial en
pues en el sol, cuando se incrementaban tantas las temperaturas que vieron que momentáneamente aparecía este estado de la materia conocido como plasma, un estado que muy similar al gas. No vamos a decir que es un gas, muy similar al gas. Y los materiales amorfos son materiales que presentan una forma fija y podríamos creer que son sólidos, pero no lo son en realidad. Es el caso de las palomitas de maíz, ¿verdad? Presentan una forma definida, pero no son del todo sólidos, ¿no? Bien, vamos a ver ahorita las propiedades químicas de la materia. En primer lugar tenemos la electrólisis. Es el caso de la materia que se puede descomponer cuando se encuentra sumergida en una disolución y es sometida por una corriente eléctrica. Estos experimentos no tenemos la oportunidad de hacerlos, pero ustedes pudieran tener la oportunidad de visualizarlos por ahí en internet. Ejemplos de electrólisis. Algunos la usan para quitarle el óxido a algunos fierros demasiado afectados, ¿verdad? Entonces ponen un líquido y dentro de ese líquido pues ponen este fierro y le suministran una corriente eléctrica y se ve claramente cómo se va desprendiendo este óxido. Reacciones redox es cuando la materia se transforma por la pérdida o ganancia de electrones. Entonces muy química esta propiedad de reacción redox, ¿verdad? En algunos estados de la materia suele darse esta pérdida o ganancia e incluso esto es necesario para hacer cualquier transformación. Muy común, hacemos transformaciones más comunes de lo que nosotros creemos. Tan solo vamos a suponer que estás comiéndote un elote, entonces ya lo masticas, ya no es ya por sí sufrió una transformación ahí el maíz, ¿no? El maíz que pasó por ser hervido y salado y lo que tú quieras, pero luego lo metes a la boca y lo trituras, ya hay una pérdida ahí de electrones, hay una transformación, ¿verdad? Esa transformación química, en ellas generalmente se va a ver pérdida o ganancia de electrones. La fermentación es una reacción de oxidación incompleta. La fermentación la podemos ver sobre todo en algunos carbohidratos y suelen o tienen la tendencia de convertirse en alcohol. Las frutas, la piña, la caña, el mango, cualquier fruto dulce. Han oído ustedes del nanche, ¿no? Dicen nanchito borracho. No necesitas echarle alcohol a un nanche para hacer nanchito borracho. Nada más le pones un poco de azúcar, un poco de tiempo y ese nanche se fermenta, es decir, tiene una transformación química en alcohol. Hay reacciones con ácido, donde algunos materiales cambian su estructura al estar en contacto con estos ácidos. El ácido es muy corrosivo. El ácido sirve en los procesos biológicos, para los procesos digestivos, ¿verdad? Para descomponer los alimentos. Imagínense que hay animales que tienen un ácido tan poderoso en el estómago que son capaces de disolver huesos. Entonces esta transformación de la materia se da con ácidos. Reacción con álcalis, donde algunos materiales cambian su estructura al estar en contacto con esta materia. Algún tipo de dulces tradicionales mexicanos, aprovechando ahorita las fiestas patrias, se hacen con este proceso se mezclan con cal, pues. Algunas frutas como la papaya, como calabaza, qué sé yo, ¿ya? Se convierten. El maíz. Tenemos la combustión, que es la reacción química entre un material y el oxígeno. Es cuando se genera una llama. Para que haya esta incandescencia, pues se necesita de oxígeno y se necesita de un material que pueda combustionar. Generalmente este material utilizado, pues que tenga carbono, que no es lo único el carbono que puede
combustionar y prácticamente es aumentar la temperatura. A ver, les comento, hace algunos meses hicimos un experimento donde hacíamos jabón. Entonces, para el jabón necesitamos aceites o grasas usadas y le tuvimos que poner sosa cáustica. Entonces, al añadir la sosa con agua, se incrementa la temperatura. Esto puede ser peligroso porque puedes llegar a quemarte las córneas o sistema respiratorio, ¿ya? Pero eso es algo similar a la combustión, es un incremento de la temperatura. Tenemos las reacciones de fisión, que es la división de un átomo pesado, dando origen a átomos más ligeros. Esto parece como de película de espanto, donde un monstruo genera, no sé, le cortan un órgano y ese órgano genera otro monstruo del mismo tamaño. Bueno, así sucede con esto en la naturaleza, es real. Son reacciones de fisión y son a nivel atómico. Cuando un átomo pesado da origen a átomos más ligeros, se dividen y se convierten en varios átomos, pero que tienen la misma característica. La reacción de fusión es al revés. Es la unión de dos átomos ligeros que forman un átomo más pesado. Eso sería la fusión. También es una reacción química. Y bueno, ahora no me queda más que enunciar la tarea que tienen para esta clase, que consiste en resolver en tu libreta la actividad señalada en la página 51 de tu guía de química. Es una tabla ahí que van a llenar, la van a hacer en su libreta y la vamos a poner a disposición en Classroom. Y bueno, esa sería la clase, chicos. Me despido y pues por aquí nos vamos a seguir viendo.